Buenas noches, que el Señor les bendiga muchísimo, que tengan una semana prosperada en todo sentido y unida con su familia, y que todos los que están conectados digamos que como alumnos, como los que están aprendiendo, el Espíritu de Dios les dé la sabiduría, les dé la misericordia, la gracia, todo lo que una persona necesita para estar en esta área, en este trabajo, ¿verdad? Que yo llamo trabajo porque son horas que se invierten, ¿verdad? En muchas personas y que lo tenemos que hacer de la mejor manera posible para que esa persona salga bendecida, ¿verdad? Y salga con una mente abierta, dispuesta a confiar en el Señor en todo sentido, porque es muy importante eso. En las lecciones anteriores hablamos de los dones espirituales y de los frutos espirituales. Acuérdense, los dones, la bendición del que puede tenerlos, ¿verdad? La bendición para aquel siervo que puede tenerlos. La bendición para todos aquellos que pueden tener más de uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Y es un consejero o un libertador, es demasiado importante. Es una gran bendición cuando el consejero es también libertador, ¿verdad? Porque ayuda a la persona completamente, no la ayuda. Hay consejeros que hacen su parte y mandan a la persona para donde el libertador, pero cuando el consejero es libertador también, entonces es una maravilla. ¿Por qué? Porque desde un principio puede llevar digamos, la línea de trabajo, ¿eh? Y entonces no se corta cuando pasa del consejero al libertador, sino que él mismo o ella misma trabaja en todas las áreas que esa persona necesita. Ahora, el servidor de Dios debe de ir analizándose y conociéndose. Yo tengo que irme analizando y yo tengo que irme conociendo. ¿Por qué? Antes, como yo les dije una vez, cuando una persona llega a la oficina y se sienta acá, yo estoy de este lado. Yo voy a escucharla, yo voy a ayudarla, yo voy a tratar de bendecirle en lo que pueda, pero hace mucho tiempo yo estuve en esa silla. Otro me oyó, otro me ayudó, otro me guió, ¿me entienden? Entonces, mi trabajo conmigo no se acaba allá aquella vez que me ayudaron, que me ministraron, que me ayudaron a sanar las heridas, que me ayudaron a libertarme, que me ayudaron a salir tal vez de un luto, etcétera. No se termina ahí. El consejero, el servidor de Dios, debe ir analizándose y conociéndose, y más adelante les voy a decir por qué, ¿verdad? Porque todos nosotros ya en este estado que estamos ahorita, con todo lo que hemos aprendido, yo tengo que saber si yo tengo puertas abiertas o no. Si yo hago cosas de acallado, si yo cometo cosas que yo sé que al Padre no le gustan y que a mí no me convienen por allá, donde yo creo que nadie me está viendo. Esos son pecados ocultos, puertas abiertas. ¿Por qué se le dice puertas abiertas? Porque cuando yo estoy con el Señor, cuando yo estoy en comunión con Dios, en oración con Dios, con todo, yo tengo un círculo cerrado alrededor mío. La cobertura de Dios está completa sobre mí, pero la situación es esta. Si yo ando haciendo cosas que no debo y que yo sé que me van a maltratar a mí, entonces yo salgo de mi límite. Yo paso el límite que tengo establecido. Mientras yo estoy en mi límite,
Entonces yo estoy bajo la cobertura del Altísimo. Pero si yo cruzo el límite para allá, voy por mi cuenta. Y cuando yo voy por mi cuenta es que yo voy atenida a las consecuencias que a mí me pasen. Porque yo sé, nadie me está engañando, nadie me está mintiendo, no. Yo sé que yo pasé un límite que yo no puedo pasar y que entonces como que le voy a decir algo. ¿Qué pasa cuando una persona que nunca ha conducido, coge las llaves de un carro y lo se monta en el carro y va que es que lo va a conducir? No puede ser, no conoce nada, no conoce el carro, no conoce cómo se maneja, no, nunca ha sido adiestrada, nunca ha sido ayudada. Cuando nosotros pasamos el límite, la persona dice, ah, no, hombre, yo ya todo eso lo sé. No, a mí nadie me engaña, no, hombre, yo todo lo sé. Es un poquito que voy a hacer y me devuelvo. Pero ¿qué va? Cuando yo paso el límite establecido y voy allá, entonces cuando yo voy por mi cuenta, lo que yo no sé es que el enemigo va a enredarme en todo lo que pueda. Va a enredar mis pies para que yo tropiece, va a enredar mis manos para salarlas, o sea, la sal mala, ¿verdad? De no percibir la bendición que se multiplica, la miseria, viene todo eso y viene vendas en los ojos y en la cabeza. ¿Para qué? Para que no me llegue la voz de Dios. Al principio sí viene, no vaya, no haga eso, miren lo que está haciendo, no se porte mal, después vas a tener consecuencias feas, pero nosotros como que aquel pecado era como una chupa chupa en el oído, bien dulce. Vaya, nada le va a pasar. Ya usted está grandote, ya usted está grandota. ¿Quién la va a engañar? Si es, acuérdese que es un poquito y usted se devuelve cuando quiera. Si es plata, si es pecado sexual, si es lo que sea, porque hay un montón, hay un montonal. Hay personas, digamos, que a veces no diga lo que oyó, no vaya, no diga. Y la persona dice, oye, es que no me aguanto, no me aguanto, ¿verdad? Y hasta que no se fue y habló, y hasta que no se fue y dijo lo que no tenía que decir, porque tal vez era un secreto para otro, y se hizo un burumbum grandote, entonces esa persona reaccionó. Pero es aquello que está entre la carne de nosotros. Por eso tenemos que conocernos, analizarnos cómo estamos. Mire, todos tenemos que conocernos y todos tenemos que analizarnos. Mucho más aquellos que estamos en un lugar de responsabilidad y de autoridad. Si tenemos puertas abiertas o no, eso hay que tener mucho cuidado. Identificar mis debilidades. Tengo que identificarlas. ¿Cuáles son? Para no caer en trampas. ¿Cuáles son esas debilidades? Para que yo pueda salir adelante, trabajar con ellas. Porque, ¿sabe qué ha pasado? Cuando le presentan, cuando le dicen al pastor, al menos a mí, pastora, ¿usted me podría hacer el favor de presentarme al bebé el domingo? Ay, claro que sí, mamita. O corazón, tráigamelo. O al varón que viene y me pide el favor. Claro que sí, tráigalo. ¿Cómo tienen que estar mis manos para presentar esa belleza de bebé al Señor? Limpias tienen que estar, pero no porque yo fui primero, como tiene que ser, que primero vamos a la pileta y nos lavamos bien las manos en lo natural, con agua y jabón y ojalá alcoholcito. Eso es lo normal y lo natural. Pero en lo espiritual, ¿cómo están las manos? ¿Cómo tienen que estar?
porque vamos a coger aquella belleza de bebé para presentarla delante del Señor. ¿Cómo unas manos sucias van a tocar una bendición de este tamaño? Entonces uno tiene que analizarse muy bien. Y hay personas que cuando tienen que ir a orar por un enfermo, también, ¿cómo van esas manos? ¿Cómo va ese corazón para orar por un enfermo? Para orar por una persona que está en una debilidad terrible, que está en una situación difícil espiritualmente. Entonces, todo eso tenemos que analizarlo nosotros, porque por fuera uno se maquilla, se peina, se muda, y entonces no parece. Pero por dentro, y somos vasos y transmitimos, ese es el asunto, transmitimos lo que nosotros tenemos. Ahora, vea qué serio que es eso, porque el padre de familia o la madre de familia transmite lo que siente, lo que tiene. Por eso cuando la mujer está lactando o está chineando, hay bebés que lloran mucho. Y es porque ya está pasando una debilidad o está pasando una depresión leve, pero el bebé, al tenerlo alzado, se transmite eso. Ahora, ¿cuántas personas no llegan a alzarle a uno al bebé? Muchas veces. Y por eso nosotros no es que seamos delicados, no. Sino que tenemos que ser precavidos. Pero nosotros los padres de familia o los líderes o los servidores del Señor, mire, por amor y misericordia, tenemos que tener despierta la responsabilidad y saber que cuando vamos a atender niños, cuando vamos a atender a personas adultas, cuando le vamos a servir al Señor, el hecho de que yo haya caminado en un lugar que no tengo que caminar y estar y hacer, y después me voy a parar en un lugar que yo sé que es santo, y que yo ahí salgo de aquí para pararme aquí a servirle al Señor. Entonces yo tengo que tener cuidado, porque la acción, nadie me ve la sociedad espiritual, es la acción mía, lo que va a ser delante del Señor, mi responsabilidad, y que delante del Señor no puedo yo decir, ay no, yo no fui, no, es que yo no sabía, porque sí sabíamos todo perfectamente, nadie nos engañó. Entonces aquí yo tengo que identificar mis debilidades, y si yo las tengo y que de casualidad todos las tenemos, ¿verdad? Todos tenemos alguna debilidad, aunque sea una. Entonces yo tengo que identificarla para andarla a mecate corto, digámosle así. Trabajar en esa debilidad, trabajar en esa área que me está estorbando, trabajar en aquello que me puede hacer caer, ¿verdad? Porque perfecto solo Dios. Nosotros somos humanos y no podemos decir, ay no, vio lo que le pasó a fulano, a mí no me pasa, jamás. No digan nada de eso. No se puede. No se puede. Entonces, el fin de conocernos a nosotros mismos, el fin de someter a Dios nuestro carácter, el fin de conocernos a nosotros mismos es porque el consejero y el libertador tienen que ir a guerras espirituales con las personas que están atendiendo. Cada persona es diferente. Cada persona tiene sus cosas. Cada persona tiene sus secretos, sus logros, sus lutos, sus arranques, sus necesidades. Usted no va a atender a una persona igual a la otra. Usted puede decir, ay, mira qué parecidos. Pero parecidos, no iguales.
porque todos somos diferentes. Así como usted tiene una huella digital diferente a la mía, así somos todos nosotros. Van a ir o vamos a ver personas diversas que van a necesitar la ayuda, de diversa clase, Hay personas que llegan así, al lugar, así, a ver todo, ¿verdad? Como que si se van a llenar de algo, y van todas sucias, y ellas son las que pueden llenar de algo donde llegan, pero por el tipo de personalidad que tienen, entonces llegan así, ¿verdad? Y son las que más necesitan. Son tipos de personas que nunca se les va a quedar bien con nada, que van a hablar por todo lo que usted se puede imaginar y que son dignas de ayuda y de misericordia, porque van muy mal. Y en todos lados les cierran la puerta porque son difíciles y tóxicas. Entonces son tipos de personas. Por eso es que aquí el consejero tiene que conocer muy bien su carácter. O sea, someter al Señor su carácter. Cuando le digo su carácter es mi forma de ser, mi manera de tratar a los demás. No el carácter de que me dicen algo y exploté. No, ese no. Ese se va, eso se va sanando con mi sometimiento a Dios. Porque ese de caracteres fuertes y peleones y cochinos para hablar y todo eso es por la falta del Espíritu de Dios en la vida de nosotros y que no hemos nacido de nuevo. Pero una vez que nosotros empezamos en Cristo, que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo empieza a limpiar, a sanar, a libertarnos, y entonces vamos dejando esa grosería, vamos dejando esa forma de ser irritable, vamos dejando esa enfermedad a un lado. Cuando le hablo aquí de conocer, de someter a Dios nuestro carácter, es porque el libertador, el consejero, va a encontrarse con esas personas diversas. ¿Y sabe qué ha pasado? Que muchas veces el consejero no está sometido a Dios y sale peleado con el que llegó. Se agarraron. Porque si el que está necesitando llega y ve todo así, ¿verdad? Ay, ¿a dónde me siento? Aquí, ¿verdad? Y el otro dice, ay, pero no es usted el que necesita, si no le gusta, váyase. Entonces eso es muy jocoso, pero ha pasado. Entonces no podemos ponernos a la altura de la persona que llegó enferma, porque dice que esa persona que llega así toda, como le digo, está enferma, porque si fuera una persona que está reconociendo su debilidad, que está reconociendo su necesidad, porque desde el momento en que llegó ahí se sentó, ¿por qué? Porque sabe que necesita ayuda, si no, ¿para qué va a ir? Entonces, el consejero que tiene su prestancia, su educación, su carácter sometido a Dios, que el Espíritu Santo es el que está ahí, no se pone a hacer cuadros ahí, ni se pone a hacer cosas feas, ni se pone a contender con otra persona que en ese momento ni la va a entender, porque lo que se está moviendo ahí en la persona que llegó es el espíritu inmundo, es el espíritu malo. Entonces, más bien llegó esa persona a buscar la ayuda y como sea, llegó a buscar la ayuda. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados, el consejero, el libertador. Entonces, el vaso que es uno, el vaso que eres tú, debe de estar dispuesto a ser usado por Dios. Y si está dispuesto, entonces va a permitir ser limpio de todo lo que tiene. Por eso es que yo tengo que irme sometiendo al Señor, analizándome,
analizándome como vaso, analizándome como servidora, analizándome como hija, analizándome como esposa, analizándome como mamá, porque nadie es perfecto, pero yo tengo que trabajar si tengo que trabajar en alguna de esas áreas, yo tengo que trabajar, y les voy a decir por qué. Todo lo que pasa en una oficina de liberación o de consejería. A nuestra oficina van a llegar personas con quejas, con necesidades, con ataduras diversas, llenas de maldiciones, enfermas del cuerpo y del alma, ¿verdad? Van a llegar. Muchas de ellas llenas de espíritus inmundos, ¿verdad? Que ya se ha dado. Hay personas que cuando le piden a usted la cita, entonces usted no sabe, porque no va a decir la persona, mire, es que hay, digamos, hay personas que dicen, usted me podría dar una cita, por favor, para que me atienda. Y entonces usted le dice, con mucho gusto, claro que sí. Y se ponen de acuerdo con el día y la hora, perfecto. Pero la persona no le va a decir, es que necesito, hay unas que te dicen, es que necesito un consejo. Hay otras que te dicen, es que viera que necesito una administración. Hay otra que te dice, es que viera que yo necesito que usted ore por mí. ¿Ve? Y hay otras que nada más te piden la cita. Entonces, usted no sabe cuando usted le dio la cita, pero antes de que la persona se siente en la oficina suya, usted no sabe qué es lo que la persona quiere hablar con usted. El consejero tiene que estar listo. Tiene que estar listo para lo que llegó. El consejo. Si no sabe qué contestarle de lo que le están pidiendo, no sabe, entonces tiene que decirle a la persona, mire, ahorita no tengo respuesta para eso que usted necesita, pero voy a pedir consejo con otra persona que esté más arriba que yo. Cuando yo tenga esa respuesta, con mucho gusto yo se la doy. Hay que ser humilde. No podemos darle a la persona un invento. Ni podemos decirle, si no sé qué aconsejarle a la luz del Espíritu de Dios, yo no puedo mandarlo con lo que a mí se me ocurrió, porque no me puedo dar eso de que, ay, como yo, qué vergüenza, como yo no sabía lo que le iba a decir. No, porque tenemos que saber, nosotros tenemos que saber que esa persona que llegó es una persona que tiene anhelos, que tiene sueños, que tiene familia, que tiene necesidades, y que si llegó a buscar ayuda es porque la necesita. Entonces no la podemos mandar con lo que sea. No podemos atenderla como sea. No podemos hacerla desinteresadamente. Como caiga. No. Tenemos que tener el tiempo, la comodidad para la persona. En la oficina hay que tener agua, hay que tener Kleenex, hay que tener un basurerito, hay que tener el aceite para ungir. Tiene que estar cómoda la oficina. La silla tiene que ser lo más cómoda que se pueda, porque hay consejerías que son, ya le digo, a veces son 10 minutos, otras 20, otras media hora, otras una hora. Y hay unas que han durado hora y media. Y hay personas también que llegaron y se sentaron y vos estuviste con tiempo y cuando te diste cuenta fueron 2 horas y media, y la persona salió como nueva, ¿verdad? Satisfechísima. Entonces, aquí en el Isaías capítulo 61 dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Entonces vea lo que dice: a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí está hablando de 4 áreas en las que puede estar una persona. Y puede ser que puede estar cautivo
como dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Después vamos a ver si hablamos de este versículo número 1, que es demasiado importante. La persona que va a hacer este trabajo tiene que estar aquí. Vea lo que dice el Espíritu de Dios, la palabra, que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre Jesús. Vea la belleza, ¿verdad? Y el Espíritu del Señor tiene que estar sobre usted y yo si estamos haciendo este trabajo, porque no podemos meternos ahí sin dones, sin frutos. No podemos meternos ahí sin misericordia. No podemos meternos ahí sin paz, jamás. Cuando el consejero va a atender, tiene que tener todo eso. Es como un ramo de flores, ¿verdad? Un olor fragante, una belleza, una frescura, dispuesto a escuchar. Porque llega personas, ya le dije, con quejas, con necesidades, con ataduras, con maldiciones, enfermas del cuerpo y del alma, y pelioncísimas también han llegado. De todo. Hay personas que el consejero es muy importante que nos enseñen al consejero, que seamos personas preparadas, ¿verdad? Es muy importante. ¿Por qué? Porque usted ya en la oficina de consejería, ya usted tiene que depender 100% del Espíritu Santo en lo que se va a hacer ahí, ¿verdad? Un respeto hacia la persona que usted va a ayudar, que va a dirigir, pero de la persona al consejero igual, un respeto también, ¿verdad? Muy importante. Después, más adelantito, vamos a hacer una explicación en otra clase de los 4 temperamentos. Y todos los tenemos, todos como seres humanos, ¿verdad? Unos son sanguíneos, otros coléricos, otros melancólicos y otros flemáticos. Y a veces tenemos de los dos. Yo quiero decirle que yo soy sanguínea colérica. ¿Qué quiere decir eso? Que ya yo pienso en lo que voy a hacer y lo hago. Y puedo hacer 5 cosas a la vez. Y he tenido que aprender mucho, porque yo creo que el que está a la par mía es igual que yo. Y entonces que va a hacer el picadillo igual que yo. Que va a hacerlo de igual de rápido que yo. Que como yo puedo hacer 5 cosas a la vez, aquella persona también puede. Y tal vez aquella persona es un bello flemático o melancólico que va a poder hacer a la carrera que llevo yo haciendo las cosas, no creo. Entonces tenemos que aprender todo eso. Entonces el consejero tiene que aprender qué tiene a la par, qué tipo de temperamento tiene aquella persona. Porque si es un sanguíneo, va a querer todo ya, rapidísimo. Que se ore por él y que ya esté todo bien. Porque es así, rapidísimo. Entonces tiene que estar listo, presto, para enseñarle a esa persona el temperamento que tiene. Que el Espíritu Santo es el que va haciendo. Que abra su corazón. ¿Me entiende? Tiene que irlo direccionando a esa persona. Por eso es que después vamos a ver un poquitín de cada temperamento de esos, que es demasiado importante para el que es consejero o libertador, ¿verdad? O las dos cosas. Ahora, el Espíritu Santo es sumamente indispensable para el trabajo que hay que hacer, que se va a desarrollar, y según sea la necesidad. Entonces, el Espíritu Santo te va a direccionar en la necesidad que tiene aquella persona.
y te va a abrir el oído espiritual y te va a permitir escuchar. Se abre como un cono el oído espiritual. Y entonces cuando esa persona empieza a hablar, entonces empiezas a escuchar a la persona hablando y entonces el Espíritu Santo te empieza a decir, tiene una herida en tal fecha, tiene una necesidad por esto y esto y esto que le hicieron. Entonces el Espíritu Santo te va direccionando para decirte si el niño desde el vientre de la madre fue pactado, si quiso ser abortado ese bebé, si la mamá estaba llena de opresión y llena de miedo, de angustia o pasando un luto muy grande cuando estaba ese bebé en la pancita de ella. Si el papá estaba pasando por una situación difícil cuando aquel niño estaba creciendo y tal vez el niño creció sin ese calor de padre, ¿verdad? Pero no porque el papá no lo quería jamás, sino era porque el papá estaba pasando por una situación de angustia tremenda y entonces no podía acercarse a los hijos como los hijos hubieran querido. Entonces, el Espíritu Santo nos va guiando, nos va diciendo, nos va proporcionando a nosotros la forma, ¿verdad?, de ir trabajando, nos va hablando y nos dice hasta aquí. ¿Por qué hasta aquí? Muchas veces las administraciones duran 1 hora, duran 45 minutos, duran 1 hora y 15, 1 hora y media. Ahora, el Espíritu Santo es el que conoce a la persona. Usted no la conoce, el Espíritu Santo sí. Entonces, el Espíritu Santo es el que va a saber hasta dónde se puede con la persona, para que la persona quede tranquila, quede contenta, quede a gusto, no tenga temor. Porque en este caso, cuando la persona llega a hablar contigo a la oficina, al lugar donde la atiendes, hay un asunto, que la persona está, ¿le cuento o no le cuento? Y si cuando va a predicar todo lo dice en la predicación, ¿qué hago yo? Seguro aquí cobran muy caro y si yo no tengo plata, ¿cómo hago? Porque la persona llega llena de dudas, llega llena de incógnitas, llega llena de inseguridades, a no ser que esa persona te conozca bien. Entonces sí, si esa persona te conoce bien, entonces dice, de una regañada no paso, dirán unos. Otros dicen, no hay ninguna preocupación, voy con toda la confianza, esa es una consejera que tiene honor y no dice nada. Ve, todas esas son bellezas, ¿verdad? Y hay personas también que son sumamente nerviosas y que otra persona muy bella que te recomienda, digamos, a mí me ha pasado algo que dicen, no, vea, si doña Eu lo ve a usted a los ojos, se da cuenta de todo lo que usted hizo. No. Si usted va a la oficina, en mi oficina le pusieron la sala cuarta, le pusieron a mi oficina. De vacilón se la pusieron. Pero hay personas que les da mucho temor, ¿verdad? Que son muy nerviosas. Entonces dicen, ay, doña Eunice, es que si yo hablo con usted y usted me ve en los ojos, dicen que usted ve todo. No es cierto. No es cierto eso. Cuando el don está activo, ¿verdad? El don de discernimiento está activo, sí. Yo no voy a mentir con eso, ¿verdad? Jamás. Pero cuando el don de discernimiento está activo, entonces uno llega a una casa y si el espíritu puede estar escondido allá,
en un sótano, por el aroma, ya uno lo identifica. Uno sabe que hay algo ahí. Y entonces empieza uno a buscarlo hasta que apareció. No tiene donde esconderse. Igual una persona. Por los ojos uno puede discernir, pero en estas partes de los ojitos también. Acá, alrededor de los ojos. Aquí, alrededor de su naricita o de su boca. Hay espíritus de muerte que cuando la persona está conversando se le empieza a poner aquí morado. Y entonces el libertador ve eso. Tal vez otro entró a la oficina y no vio nada, porque no discierne tal vez de esa forma. Pero el que discierne sí ve la manifestación del espíritu, ¿verdad? Entonces hay yugos enormes de esclavitud que se ven en los hombros de las personas, ¿verdad? Entonces espíritus de muerte, espíritus de esclavitud, espíritus de vergüenza, hay de esclavitud, hay como unos 20 de esclavitud diferentes, porque hay al sexo, a las drogas, esclavitud al chisme, esclavitud al trabajo, esclavitud a gastar toda la plata que se gana. ¿Me entiende? Hay diferente, el espíritu, cuando hablemos de los espíritus inmundos, lo que hace cada uno, entonces ustedes van a poder ver como el de esclavitud es tremendo. ¿Por qué? Porque es como una enagua volada, digamos, acampanada, y él es la cabeza, digamos, y por debajo se meten todos esos que yo le digo. Viven ahí, trabajan ahí con eso. Nosotros debemos de saber cómo vamos a estar trabajando con todo esto. Porque al menos a mí me ha tocado, como yo les dije, creo que la lección pasada, cuando yo vi, discerní la manifestación de la señora que les conté, de esa persona que se convirtió en un animal, la carita, y yo la veía. Han pasado muchas cosas en una oficina de liberación. Digamos, ¿qué les puedo contar? Un día se estaba haciendo una administración, estaba yo empezando. Me llevaban para que yo me fuera familiarizando con las administraciones y todo eso, que me gustaba muchísimo, por cierto. Y Dios me daba visiones y entonces yo las compartía a la que estaba, digamos, como cabeza principal haciendo eso. Las personas que estaban ahí trabajando con esa señora, era una señora que estaban atendiendo, ya la administración se había hecho como muy larga, ¿verdad? Tenían mucho rato de estar en eso. Y aquel espíritu no se salía, por ningún lado se veía que se iba a ir. Entonces, fíjense en ustedes que a mí me pasó algo que yo estaba muy chiquilla, digámosle así, en Cristo. Yo tenía tal vez, como meses, no tenía ni el año de estar en el Señor. Y estaba en ese lugar, ese día, donde estaban ministrando a esa señora. Miren, cuando la señora estaba ahí siendo liberada y había un espíritu inmundo que hablaba. Entonces la que estaba a la cabeza de la administración, una bella, toda linda, bostezó. Y entonces la de la par bostezó también, la otra que estaba ministrando. Y el espíritu inmundo habló por la mujer y dijo: vean cómo las tengo, cansadísimas, y no me voy a ir de aquí. Sacó una voz horrible. La mujer que habló no estaba
no estaba ella, no era ella, ese era ese espíritu que estaba hablando. Y yo vi todo eso y analicé inmediatamente. El espíritu inmundo se da cuenta que ellas bostezan, porque vea lo que les dijo. Miren cómo las tengo, cansadas, y de aquí no me voy. Entonces yo fui conociendo un montón de cosas, analizándolas. Al final tuvo que irse el espíritu inmundo, ¿verdad? En otra administración, después, en la que yo participé, que estuve ahí, la mujer era una mujer también toda linda, una señora delgada, más o menos de estatura, una señora que cuando eso tenía tal vez unos 45 años, ya tenía sus hijos y todo. Se manifestó la señora. Vean, y en el saloncito ese que nos le habían prestado a esa sierva que andaba con nosotros para hacer esa administración, había un jueguito de muebles de los de antes, que era un sofá para 3 personas y 2 silloncitos. Esa mujer se paró y levantó el sillón, pero como que si no pesara nada, como levantar yo mi Biblia, como para tirarlo donde estábamos nosotros. Me sorprendí, dije yo, wow, mire qué fuerza tuvo esa mujer, qué fuerza le dio ese espíritu inmundo que tiene, porque ella normalmente ya no puede hacer eso. Y fui aprendiendo. Por eso yo le digo al consejero y al libertador, ¿cómo se va a meter usted a esa oficina a hacer algo? Porque si va lleno de puertas abiertas, se la va jugando. Porque han pasado muchas cosas como esta que le voy a contar. Por eso la persona, el libertador, tiene que estar sano, tiene que tener dominio propio. No es que uno no tenga sentimientos, claro que los tiene, pero sujetos al Espíritu Santo. Hay personas que llegan y cuentan cosas muy dolorosas. Entonces llora la persona que las está contando y llora el libertador igual. Cuando aquella persona se manifiesta, entonces le dice el espíritu inmundo al consejero, vio como lloraste con lo que dije. Entonces al libertador le da cólera. ¿Y qué pasó? Que entonces no se enoja con el espíritu inmundo, sino con la persona. Entonces por eso hay que estar muy preparado, hermanos y hermanas. No podemos meter los sentimientos de ninguna manera. Hay niños pequeñitos, medianitos, preadolescentes, adolescentes, que nosotros tenemos que discernir cuando es el espíritu inmundo el que está hablando o es el niño. Por eso es que el Espíritu Santo es indispensable. Tenemos que ver cuando hay un melancólico, flemático. Cuesta que hablen. Hasta que ya tienen confianza hablan. Entonces hay que sacarles las palabras con cuchara. Y para poder ayudarlos. Entonces es como, ¿qué le puedo decir? Como un estira y encoge de cosas. El libertador tiene que estar en un montón de cosas. Tiene que tener los 5 sentidos alerta. Es muy bonito esto, pero tiene que ponerle el oído al Espíritu Santo para que identifique cuál, si está quebrantado, si está cautivo en alguna prisión de oscuridad, ¿me entiende? Si es una persona que está batida, porque para todos no es igual.
Entonces, esto es una belleza. La persona que quiere trabajar en esto, se va a encontrar que es una gran satisfacción ver a una persona el antes y el después. Ver una persona como antes, un ejemplo, cuando son espíritus de miseria, trabajan, trabajan y trabajan y trabajan y no ven nunca nada, ni la fuerza del esfuerzo, ni las cosas que hace, que compra por su trabajo, ni la platita, porque sí ven la plata que se ganan, pero no en lo que le invierten. Entonces es tan bonito cuando llega una persona que ha tenido esas necesidades y el Señor te usa para bendecir a esa persona, para ayudarla, para sacarla, digamos, de esa aflicción, para que pase ya a una parte de seguridad, donde está el piso bien puesto, donde siente que ahí no se va a hundir. Entonces es una belleza, porque usted ve la persona como va surgiendo, como va creciendo, como se va multiplicando. Y eso tiene que darle al libertador un gusto tremendo, demasiado. Como la persona va creciendo espiritualmente, materialmente, económicamente. Es una belleza que le vaya dando al Espíritu Santo el lugar que le corresponde, que sepa que el Padre es la autoridad máxima, todos los beneficios que tiene de la cruz por Jesucristo. O sea, todo eso es una maravilla. Entonces, hasta aquí vamos a quedar con esta lección de hoy. Y el próximo martes vamos a hablar un poquito sobre los temperamentos y un poquito también ya sobre lo que es los pactos, cómo son los pactos, cómo se identifican, todas esas cosas, ¿verdad? Que el libertador debe de saber más o menos, las maldiciones de una mamá que hacen, de un papá, de una autoridad como un director, un pastor, un líder espiritual, con qué se quiebra. Entonces todo eso, si Dios quiere, ahí vamos a ir poco a poco en el nombre de Jesús. La bendigo y lo bendigo muchísimo a usted, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos en la iglesia los domingos. El número para que aparte su campito es el 72 60 89 97. Muchas gracias por los que me han preguntado para las ofrendas, para los diezmos. Gracias mil. El Simpe móvil está a su disposición. El 8815 4614. Y déjeme hacer una oración por usted. Padre eterno y soberano, gracias, Señor, por los que han decidido servirte, por los que han decidido, Señor, decir presente, aquellos que se congregan en sus iglesias y pueden ser ayuda, pero aquellos también, Señor, que de una u otra manera su trabajo, Señor, les da oportunidad de ayudar a otras personas y dirigirlas, Padre, y ayudarlas, Señor. En el nombre de Jesús, hoy yo bendigo a todo ese montón de trabajadores espirituales, a toda esa gente linda que te dice que sí, a todos aquellos que quieren pagar un precio, Señor, de santidad por amor a ti. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús y desato de todo lo que usted quiere de la mano de Dios para su bienestar, su paz y su contentamiento. En el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga muchísimo. Muy buenas noches.